Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Antes que nada, nuestra solidaridad con la gente de Ecuador después de ese terremoto tan terrible que dejó tanta destrucción. Les deseamos a ese país tan hermoso una pronta recuperación de esta tragedia. Bueno, vamos al tema de hoy. El conflicto político de Venezuela está por convertirse en un tema diplomático continental. Según nos dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una entrevista, y según nos confirmó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alup, la oposición venezolana va a pedir muy pronto un voto en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, para aplicar la Carta Democrática de la OEA contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. O sea, la Asamblea Nacional, que está controlada por la oposición, va a pedir a todos los países del continente que voten en la OEA para aplicar la Carta Democrática y exigir al presidente Maduro que acate las leyes de la recientemente electa Asamblea Nacional Venezolana. La carta sería el último paso porque previamente, como todos sabemos, es necesario asegurar el número de votos indispensables para que se pueda aplicar la carta. Eso pasa por superar los escollos en la Organización de Estados Americanos, puesto que allí están representados los países del CARICOM, que como nosotros sabemos han recibido permanentemente ayuda del gobierno venezolano y en consecuencia tienen comprometido su voto. ¿Qué es la Carta Democrática de la OEA? Bueno, es un acuerdo firmado por los miembros de la OEA en el 2001 que establece textualmente que los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverlo y defenderlo. Y dice que cuando se produce una alteración inconstitucional del régimen democrático, la OEA puede exigir a un país a tomar medidas para restablecer la democracia. Y si el país no cumple, la OEA puede suspender a ese país y eso, a su vez, puede llevar a más sanciones diplomáticas y financieras. ¿Estamos a punto de ver un voto de todos los países del continente sobre la situación en Venezuela? Hoy vamos a ver lo que nos contestó el secretario general de la OEA. Y luego lo vamos a cotejar con lo que nos dijo el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Henry Ramos Alup y con el defensor del pueblo Tarek William Saab, un alto funcionario a quien los críticos del gobierno tildan de aliado incondicional del gobierno chavista. Vamos a escuchar lo que nos dijeron ambos, los tres, y luego lo vamos a analizar desde Washington con Peter Schechter, director del Centro Adrian Arsht para América Latina del Atlantic Council, un centro de estudios muy influyente en Washington, y con Antonio María Delgado, periodista del diario Nuevo Herald que escribe regularmente sobre Venezuela y otros países de América Latina. Y más tarde vamos a hablar sobre Brasil. Todo indica que hay una buena probabilidad de que el Senado de Brasil ratifique el voto de la Cámara Baja a favor de un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Y entonces podríamos ver en muy poco tiempo, quizás hasta en mayo, un final anticipado del mandato de la presidenta brasilera. Pero la gran pregunta es, ¿qué vendrá después? ¿Otro gobierno de izquierda? ¿Uno de centro? ¿Uno de derecha? ¿Quién vendría después de Dilma? Se lo vamos a preguntar a Peter Schechter, que acaba de escribir sobre el tema. Bueno, empecemos con lo que nos dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Venezuela. Veamos. Doctor Luis Almagro, ante el choque de poderes que se está dando en Venezuela entre la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y el Tribunal Supremo Electoral, controlado por el gobierno, ¿hay algún tipo de consultas diplomáticas ya en marcha en la OEA para aplicar la Carta Democrática o no? Mire, nosotros hemos pedido informes a nuestro departamento jurídico, dirección jurídico, para que analice las variables de funcionamiento constitucional e institucional de Venezuela. Sabemos que hay iniciativas que surgirían de la Asamblea Nacional en cuanto a acercar pedidos en ese sentido. Digamos que eso es lo primero, o sea, recibir el pedido, analizar la documentación, los fundamentos que tenga esa solicitud y definitivamente encauzarla en función de esas necesidades. ¿Ese pedido podría darse este mismo mes? Sí, se me ha señalado que sí, que se va a alcanzar ese pedido en el próximo mes. ¿Y qué le están anticipando los expertos legales de la OEA?
Mire, todavía no me han hecho llegar los informes definitivos. Esto es una situación evolutiva permanente, entonces el seguimiento creo que se va a hacer hasta que se haga efectivo el pedido por los integrantes de la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería el momento o la situación en que usted aconsejaría iniciar consultas para aplicar la Carta Democrática en Venezuela? Mira, o sea, es algo que yo le he señalado a los contactos que hemos tenido, que es necesario que se cuenten bien los votos. O sea, si vos ves, todo el mundo hoy está en actitud de expectativa. Nadie ha tomado la iniciativa de decir, nosotros vamos a apoyar esto en este sentido. O sea que todo el mundo va a orejear las cartas hasta el final. Eso me parece que va a ser la actitud general de todos. El gobierno de Venezuela, a través de su embajador en la OEA, ha dicho en un comunicado de prensa que si Almagro, si el secretario general de la OEA, quien acabamos de escuchar, si él pide la invocación de la Carta Democrática de la OEA, eso sería una usurpación de autoridad y Venezuela pediría su destitución como secretario general de la OEA. Vamos a ver lo que nos dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder opositor, Henry Ramos Alup. Veamos. Diputado Henry Ramos Alup, muchas gracias por estar con nosotros. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, nos anticipó que la Asamblea Nacional de Venezuela, la institución que usted preside, va a acudir a la OEA para pedir medidas regionales para destrabar este conflicto de poderes que hay en Venezuela entre la Asamblea Nacional, el Congreso, controlado por la oposición, y el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno. ¿Es cierto eso? ¿La Asamblea Nacional que usted preside va a pedir la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra el gobierno de Venezuela? ¿Cierto o falso? Sí, eso es correcto, Andrés. La carta sería el último paso porque previamente, como todos sabemos, es necesario asegurar el número de votos indispensables para que se pueda aplicar la carta. Eso pasa por superar los escollos en la Organización de Estados Americanos, puesto que allí están representados los países del CARICOM, que como nosotros sabemos han recibido permanentemente ayuda del gobierno venezolano y en consecuencia tienen comprometido su voto, aunque no siempre corresponden con la ayuda recibida, porque los mismos países del CARICOM en el conflicto venezolano, en la reclamación sobre el Esequibo, pues están respaldando a instancias y con la promoción de Cuba la pretensión de Guyana de que se resuelva el diferendo a su favor. Pero es un mecanismo un tanto complicado, lo cual no obsta para que permanentemente estemos ante la Organización de los Estados Americanos y hemos contado con la receptividad, el equilibrio y la responsabilidad de Luis Almagro, pero además hemos recurrido a otros parlamentos de países amigos. Hace poco tiempo estuvo una delegación de Venezuela en Chile, en Brasil, en México. Hemos estado muy diligentes en nuestros contactos con la Comunidad Europea, en fin, en la Internacional Socialista, y en todos hemos recibido un apoyo, respaldo y sobre todo han sido muy receptivos porque tienen conciencia de la terrible y dificilísima situación que atraviesa la democracia venezolana. Pero él nos dijo que ustedes harían un pedido formal a la OEA a fines de abril, ¿cierto o falso? Sí, eso es cierto, pero bueno, en todos casos, te repito, estamos tratando de afinar todos los mecanismos para no tener tropiezos, porque estamos conscientes de que cualquier gestión que hagamos que resulte fallida, el gobierno venezolano eventualmente lo argumentará como un triunfo a su favor de la diplomacia internacional. ¿Cuántos países latinoamericanos tienen ustedes a su favor o calculan ustedes que tienen a su favor para pedir la aplicación de la Carta Democrática? No te podría decir en este momento con total responsabilidad. Estamos haciendo nuestras aproximaciones, nuestros tanteos e incluso no descartamos que países de la comunidad británica, países del Commonwealth, que están aquí en la región, eventualmente haciendo uso de una posición de absoluta responsabilidad, no obstante las tradicionales buenas relaciones con la ayuda que han recibido el gobierno venezolano, tomen también cartas en el asunto a favor de nuestra petición. Pero no podemos decir exactamente que en este momento tenemos tantos o cuantos votos,
porque hasta que no logremos el compromiso formal y la autorización de esas naciones para comprometer públicamente su respaldo, no lo podemos hacer, no sería responsable y más bien nos enajenaríamos eventuales apoyos que podemos lograr. El presidente Nicolás Maduro ha hablado de la posibilidad de finiquitar la Asamblea Nacional y hacer nuevas elecciones. ¿Cuál será la respuesta de ustedes si el gobierno decide hacer eso? Bueno, el presidente ha dicho que va a proponer lo mismo que nosotros habíamos dicho que iba a proponer y él negó, es decir, una enmienda. Nosotros habíamos hablado de una enmienda para recortar el mandato del presidente y proceder a nuevas elecciones, inclusive con derecho a una sola reelección de su parte. Él se negó, dijo que esto era inconstitucional, porque dijo incluso que eso no se podía aplicar retroactivamente porque él había recibido un mandato para 5 años. Pero ahora dice que nosotros, aunque recibimos un mandato de 5 años también, él dice que va a promover una enmienda para que a nosotros nos revoquen. Nosotros simplemente tenemos, bueno, está bien, vamos a promover la enmienda que usted negaba, que ahora quiere promover, vamos a promoverla y vamos a incluir los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia, y que nos sometamos los 3 a la enmienda a ver qué pasa. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con Henry Ramos Aloup y la respuesta del defensor del pueblo, Tarek William Saab. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa. Estamos analizando el plan de la oposición de Venezuela de llevar a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, el caso de Venezuela para que se aplique la Carta Democrática de la OEA contra el gobierno venezolano. Sigamos con la entrevista que le hicimos al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder opositor, Henry Ramos Aloup. Sigamos con la entrevista. El ministro de Defensa, Padrino López, ha dicho que la ley de amnistía que ustedes aprobaron en el Congreso, en la Asamblea Nacional, para liberar a Leopoldo López y otros presos, es un adefesio, según dijo el ministro de Defensa. ¿Cuál es su respuesta? ¿Habla el ministro en nombre de las Fuerzas Armadas? Bueno, el adefesio es la actuación y la conducta de este vergonzante alto mando militar, que está actuando simplemente como un apéndice del partido gobierno, como un operador político. Bueno, usted ha dicho que hay un golpe militar en proceso y que ese presunto golpe no vendría de la oposición, sino desde dentro del chavismo. ¿Podría darnos más detalles de qué sabe usted de ese presunto plan de golpe militar? El seno de las Fuerzas Armadas, como protesta contra la cúpula militar, que como te decía antes, hay gente allí vinculada con delitos de narcotráfico y de corrupción amparados por el alto mando militar, y visto el fracaso cada día más grande y más espectacular de la situación económica y social que el gobierno no puede resolver, hay factores pensando en que lo más conveniente sería un golpe de Estado para salir de una vez de Maduro y tener la justificación histórica en el futuro de que no pudieron hacer las cosas simplemente porque le hicieron un golpe de Estado. Pero es que además de eso, aunque este es el empeño de algunos sectores del chavismo que no han logrado que Maduro renuncie porque se aferra agónicamente al poder, hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas que, sin estar comprometidos con el gobierno y por supuesto jamás con la oposición, tienen en mente que una solución a la situación venezolana sería que un sector militar ortodoxo o nacionalista diera un golpe de Estado contra el gobierno, por supuesto, pero sin permitirle a que la oposición acceda al poder. Este es el peligro que tenemos en América Latina, donde el espectro, el fantasma del militarismo siempre es un peligro latente. Uno de los temores de los países de la región y de muchos en Venezuela es que si se cayera el gobierno de Venezuela, el país sería todavía más ingobernable. Supongamos que el gobierno se cayera y hay una elección en 30 días. ¿Hay un candidato de la oposición? ¿Hay un equipo de gobierno de oposición preparado para darle gobernabilidad al país, para reconstruir el país? Candidato de oposición en este momento oficial para suceder al gobierno en caso de su cesación definitiva, evidentemente no hay. Pero nosotros, así como afrontamos las parlamentarias y logramos la unidad perfecta contra todos los pronósticos, porque tanto la opinión nacional como internacional creía que eran tantos los intereses en conflicto dentro de la oposición que no nos íbamos a poner de acuerdo, bueno, presentamos tarjeta única, comando único, programa único y candidatos únicos en 24 listas y en 87 circuitos, que no es poca cosa, Andrés. Bueno, asimismo,
nosotros no solamente hemos propuesto programas de gobierno coherentes, primero fue un programa legislativo, y hemos propuesto medidas económicas concretas para salir de esta crisis. Lo que no tenemos, desde luego, es un candidato presidencial escogido, pero no vamos a tener problemas en caso de que fuera menester hacerlo, incluso dentro del lapso de 30 días, que es lo que señala la Constitución venezolana como lapso para proceder a las elecciones en caso de ausencia absoluta del presidente de la República en ejercicio. Después de hablar con Ramos Alup, contactamos al defensor del pueblo Tarek William Saab, un alto funcionario muy cercano al gobierno chavista. Le preguntamos qué opina del plan opositor de llevar el tema de Venezuela a la OEA. Veamos lo que nos dijo. Doctor Tarek William Saab, muchas gracias por estar con nosotros. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, nos dijo en una entrevista que se le ha informado a él de que la Asamblea Nacional de Venezuela pedirá próximamente a los países del continente la aplicación de la Carta Democrática de la OEA para que se respete el Estado de Derecho en su país, en Venezuela. Desde su perspectiva, ¿es factible que los países latinoamericanos apoyen esa medida, la aplicación de la Carta Democrática? Gracias, Andrés, por la oportunidad. Efectivamente, a 14 años de una intentona golpista que derrocó a un presidente constitucional en Venezuela como fue Hugo Chávez, pienso que hablar ahorita de la aplicación de la Carta Democrática por parte de un factor de un poder público nacional no tendría asidero legal, no tendría asidero dentro del marco del derecho internacional, puesto que si no lo hizo en su momento la OEA, cuando hubo el derrocamiento por la vía de las armas, que bañó a sangre y fuego la República Bolivariana de Venezuela el 11, 12 y 13 de abril, ¿cuál va a ser la excusa que hoy pueda alguien tener para que países de América le apliquen la Carta Democrática a Venezuela? Yo creo que lo que hay es que fortalecer los canales de diálogo interno, los canales de debate político interno, los canales donde la letra constitucional sean totalmente desarrollados y no buscar este tipo de, entre comillas, auxilio foráneo para sobrevenir una circunstancia en el país que interrumpa un mandato constitucional. Yo creo que la Constitución, nuestra Carta Magna, es una de las más modernas en el aspecto de cómo dirimir diferencias por la vía pacífica, y eso podemos hacerlo los venezolanos con todo el respeto que debe asistirnos en esta hora. Pero la Carta Democrática de la OEA solo puede ser activada cuando un país miembro la pide, y el gobierno de Venezuela en ese momento no la pidió. Ahora la estaría pidiendo un órgano del Estado venezolano, el Congreso, la Asamblea Nacional. Es algo muy diferente. No veo más bien que es el uso al margen del derecho internacional de una aplicación que pudiera tener la Organización de Estados Americanos, que es factible cuando hay circunstancias, por ejemplo, del derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido, le repito, como ocurrió el 11 de abril, y no se aplicó contra los golpistas, contra el gobierno de Carmona Estanga dictatorial, esa Carta Democrática. Todo lo contrario, vimos cómo los gobiernos en aquel momento de Bush y de Aznar le dieron legitimidad, apoyaron la dictadura de Carmona. Entonces, ¿cómo es posible que 14 años después de aquellos hechos hay en Venezuela gente que quiera propiciar circunstancias sobrevenidas? Que sinceramente le hablo como defensor de derechos humanos que tiene dedicado a este tema casi 39 años. Eso lo que va a buscar es crear más inestabilidad, mayor rencor, mayor confrontación interna, puesto que tú le estás dando a un organismo extranjero la posibilidad de dirimir los asuntos internos en Venezuela cuando lo podemos hacer nosotros de manera pacífica, dialogante, los venezolanos. Yo apuesto al diálogo, al entendimiento, incluso en circunstancias controversiales, y yo creo que eso es lo que debemos hacer en Venezuela. Pero, doctor Saab, ¿no hay un golpe de Estado por parte del gobierno del presidente Maduro cuando el Poder Ejecutivo del presidente Maduro no acata las leyes aprobadas por el Congreso? La Asamblea Nacional de Venezuela, el Congreso venezolano, aprobó una ley de amnistía para los líderes de oposición que están presos, como Leopoldo López, pero el presidente Maduro ha dicho que nunca va a aceptar esa ley de amnistía, y el ministro de Defensa ha calificado esa ley como un adefesio. Entonces, ¿no es un golpe de Estado del presidente contra el Congreso?
¿Desconocer las leyes del Congreso no es lo mismo que hizo Fujimori en Perú cuando volvió el Congreso allí? Mira, pienso que estamos hablando de circunstancias estructural y orgánicamente diferentes, pero de una forma exponencial. Usted no puede comparar un golpe de Estado que ocasionó muertos y heridos, que derrocó y disolvió por la vía de un decreto infame, que por cierto, firmantes de ese decreto hoy son los que auspician la Carta Democrática en contra de Venezuela, los que firmaron el decreto de Carmona a favor del golpe de Estado. Entonces, donde, por ejemplo, mi persona, teniendo inmunidad parlamentaria, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, fui detenido y amenazado con ser llevado a tribunales militares, donde se acribillaron en las calles por francotiradores golpistas a decenas de venezolanos. Obviamente que esa, afortunadamente, no es la circunstancia que vive hoy Venezuela. Venezuela hoy vive una circunstancia de alta intensidad política, con una gran confrontación de carácter verbal, pero en el marco de la ley y la Constitución podemos resolver todos los temas que usted menciona. Inclusive, dentro del marco de la Constitución de Venezuela y del mundo, todas las leyes promulgadas por un poder legislativo pueden ser revisadas por el Tribunal Supremo de Justicia, previo veto que haga con razonamientos el jefe del Estado. No es solamente en Venezuela, en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, pienso y creo que son circunstancias totalmente diferentes. Ahora, doctor Saab, muchos de nosotros no apoyamos el intento del golpe contra Chávez, y usted conoce mi caso, y no aceptamos tampoco ningún golpe contra las instituciones democráticas ahora. ¿Usted aprueba el hecho de que el presidente Maduro diga que no va a aceptar una ley del Congreso cuando el Congreso tiene los votos para revocar un potencial veto del presidente? ¿A usted le parece bien eso? Yo pienso que en Venezuela lo que existe en este momento, y tú bien lo has venido de manera, yo diría, en una segunda lectura desarrollando, pareciera que lo que quiere apostarse es a un escenario utilizando el poder legislativo de suprema violencia callejera en las calles, que permita una circunstancia sobrevenida que repita los sucesos del 11, 12, 13 y 14 de abril. Es decir, ir como caldeando los ánimos desde choques totalmente, para mí, innecesarios, en este caso utilizando el poder legislativo para prácticamente llevarnos a una situación crítica, última, donde los venezolanos terminemos en las calles prácticamente matándonos unos a otros. Y esa es mi advertencia y mi llamado. Nosotros no podemos llegar hasta allá. Nosotros debemos advertir como Defensoría del Pueblo del peligro que eso tiene y simple y llanamente, como te lo dije desde el inicio del programa, apostar a los diálogos institucionales de carácter totalmente legítimos entre todos los poderes. Yo pertenezco, por ejemplo, a un poder autónomo, al Ejecutivo y al Legislativo, que es el poder ciudadano. La Defensoría del Pueblo hará parte de una comisión de la verdad que estudiará hechos recientes ocurridos en el país para buscar salidas de carácter legal sin borrar la historia. Yo creo que siempre hay una puerta abierta a que no haya violencia en Venezuela, y ese va a ser el esfuerzo que hará el Defensor del Pueblo, tanto mi persona como nuestro equipo, para siempre ser ese puente hacia el diálogo, ese puente hacia la paz, ese puente hacia el encuentro. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados qué posibilidades tiene la oposición de Venezuela de conseguir los votos necesarios en la OEA para aplicar la Carta Democrática contra el gobierno venezolano. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando el plan de la oposición de Venezuela de llevar el caso de Venezuela a un voto en la OEA para que en la OEA se aplique la Carta Democrática contra el gobierno venezolano. La Carta Democrática, como decíamos antes, es un mecanismo por el cual cuando hay una interrupción en el sistema democrático de un país, la OEA puede con 2/3 de los votos pedir medidas correctivas y en su defecto puede suspender a ese país y eso a su vez
puede conllevar a otras sanciones diplomáticas y financieras. Vamos a Washington. Peter Schechter, gracias por estar con nosotros. Peter, tú estás en Washington. ¿Hay suficientes votos en la OEA para exigir la aplicación de la Carta Democrática contra el gobierno de Venezuela o no? Andrés, qué gusto verte otra vez. Mira, qué bueno que estamos ante la internacionalización del tema de Venezuela, porque ya es hora. La tasa de inflación más alta del mundo, la tasa de homicidio más alta del mundo, el desabastecimiento que está realmente hiriendo a las familias venezolanas, compañías emblemáticas como Polar han dejado o van a tener que dejar de producir sus alimentos y la cerveza. La situación en Venezuela es terrible y entonces yo creo que la Carta Democrática hay que aplicarla. La cuestión de votos. Estamos ante una situación en donde por la primera vez en muchos años estamos viendo la posibilidad de que sí podría haber los votos en contra de Venezuela. Brasil va a cambiar su gobierno. Argentina ha cambiado su gobierno. Bolivia ha visto que su gobierno estar del lado de Venezuela tampoco es tan buena idea siempre. Y los países del Caribe están reuniéndose en Washington el 3 y el 4 de mayo para hablar de la situación energética, la crisis energética en el Caribe y la sobredependencia de Petrocaribe, que es este programa de financiamiento petrolero de Venezuela. Entonces, las fuerzas se están moviendo en contra de Venezuela. Antonio María Delgado, ¿hay suficientes votos o no? Eso es lo que está por verse. Yo creo que durante años los líderes de los países latinoamericanos se han mostrado, han mantenido la vista gorda, se han hecho la vista gorda sobre lo que está pasando en Venezuela, el deterioro y los ataques persistentes hacia la democracia. Y creo que llegó la hora de los líderes democráticos latinoamericanos de tomar participación, de tomar cartas en el asunto y empezar a enfrentar esto. Antonio, tú has escrito un artículo en el Nuevo Herald que no ha sido corroborado por CNN, hablando de que habría un grupo de oficiales del ejército venezolano descontentos con el presidente. Sí. ¿De dónde salió eso? Fuentes internas. Ahí, desde un tiempo para acá, militares venezolanos han estado expresando descontento por lo que está pasando en el país. No necesariamente la cúpula de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero sí de cuadros medianos y cuadros de niveles de generales. Han empezado a enviar señales, han conversado incluso con gente que se encuentra de la oposición en Estados Unidos, expresando que no están viendo con agrado lo que está sucediendo en el país. Y estos señores han empezado a filtrar información sobre lo que está pasando dentro de los cuarteles. Y en la medida que se baja de rango, más encuentras que hay más señales de descontento dentro de las Fuerzas Armadas, porque obviamente los militares están viendo la situación interna y están padeciendo lo que están padeciendo el resto de la población venezolana. Ahora, Antonio, tú escuchabas recién cuando Peter Schechter hablaba de la internacionalización del conflicto. ¿Tú crees que los países caribeños, que dependen todavía de los subsidios petroleros venezolanos, van a votar contra Venezuela? ¿Contra el gobierno de Venezuela? Hemos visto que de un tiempo para acá esa ayuda que venía de Venezuela está disminuyendo por los problemas que tiene Venezuela, por el gran déficit de divisas, de dinero que tiene el país. Lo que sí existe ahí es que muchos de estos países todavía mantienen grandes deudas al gobierno venezolano. Y estas deudas son elementos que podría ser utilizado por el régimen de Maduro como un elemento de chantaje, un elemento de presión para tratar de contener esos votos. Habría que ver cómo actúan, pero de nuevo, creo que llegó la hora, y como decía nuestro amigo en Washington, llegó la hora de los países de América Latina de empezar a ver esta situación en Venezuela. La semana pasada, cuando tuvimos en este programa al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, le preguntamos qué piensa de todo esto. Recordemos lo que nos dijo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alup, nos dijo que en pocas semanas va a pedir la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos en contra del gobierno de Venezuela. O sea, una presión colectiva de toda la región para que el gobierno, el presidente Maduro, según sus palabras, haga respetar la separación de poderes en Venezuela. ¿Cuál va a ser la posición de Estados Unidos? ¿Ustedes aprueban, apoyan, van a hacer campaña para que se aplique esta Carta Democrática de la OEA? Presionar por una democracia plena y por un respeto total a las elecciones siempre será una buena idea, pero
¿Cómo deberíamos llegar a eso? Creo debe ser concertado cuidadosamente para que ojalá termine siendo un esfuerzo próspero y efectivo y no sea simplemente una movida simbólica. Pero todos debemos enfocarnos en Venezuela. Como dije, estamos preparados para comprometernos en un diálogo pleno. Estamos preparados para ayudar a que Venezuela vuelva a ponerse de pie económicamente. Pero tenemos que tener una autoridad ejecutiva en Venezuela que esté dispuesta a respetar a la gente y respetar el ejercicio de la ley. Creo que en principio sí, apoyamos la Carta Democrática de la OEA. Pronto viene una reunión de la OEA y creo que este será un asunto que será discutido. Pocas horas después de que transmitimos nuestra entrevista con Kerry, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, emitió un comunicado que empieza diciendo así: la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las declaraciones difundidas en medio radioeléctrico por el secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica en la fecha 17 de abril del corriente, que pretenden vulnerar la estabilidad democrática en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos reincide en su obsesión intrusiva e intervencionista contra Venezuela, vulnerando los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y en franca contravención del derecho internacional. La nota de prensa está fechada en Caracas el 18 de abril del 2016. Bueno, como siempre hemos invitado a la canciller de Venezuela a estar con nosotros en este programa. No nos han respondido, está siempre invitada a venir. Vamos a Washington. Peter Schechter, ¿qué te pareció la respuesta de Kerry, del secretario de Estado de Estados Unidos? ¿Le conviene tomar un rol protagónico, proactivo o no en todo esto? Mira, a mí me pareció la respuesta de Kerry relativamente cauta. Es la respuesta de cualquier estadista ante lo que es crecientemente en Venezuela una crisis humanitaria. ¿Qué va a pasar en Venezuela cuando tenemos 2000% de inflación? ¿Qué va a pasar en Venezuela cuando no hay dólares para comprar ninguna comida? Estamos realmente ante una crisis humanitaria. Entonces, yo vi a John Kerry relativamente cauto. Yo sé que la respuesta de Venezuela es bombástica, pero la verdad es que lo vi cauto. Yo no creo que los Estados Unidos tienen que llevar un rol protagónico a esto. Yo creo que llevar el tema a la OEA es el primer paso de internacionalización en muchísimo tiempo. Yo creo que es importante ver que hay los votos, como lo han dicho el congresista Ayub y también como lo ha dicho el secretario general. Es importante ver que hayan los votos en la OEA, pero definitivamente el mundo tiene que estar preparado para ayudar a Venezuela en un momento próximo, porque van a necesitar comida, van a necesitar farmacéuticos, la gente no tiene medicinas en Venezuela, o sea, Venezuela va a necesitar ayuda internacional. Antonio María Delgado, ¿qué piensas de lo que dijo el defensor del pueblo, Tarek William Saab, cuando decía que por qué no resolver esto internamente, con diálogo, sin intervención de afuera? Bueno, yo creo que el chavismo por muchos años ha utilizado esa propuesta del diálogo como mecanismo para tratar de contener las cosas, como una táctica dilatoria. Para poder tener un diálogo honesto necesita respetar las partes. Lo que estamos viendo es que en este momento los poderes controlados por el chavismo no está respetando la autoridad o las facultades del Congreso. Es un cierre del Parlamento a puertas abiertas, porque se está desarmando al Congreso de las facultades constitucionales que tiene, aunque no sea cerrado. De manera que es una especie de golpe. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, ¿qué va a pasar en Brasil? ¿Quién viene después de Dilma? Si es que se va Dilma. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hablemos un poco de Brasil. Brasil, el mayor país de América del Sur, está viviendo una crisis política y económica sin precedentes en la historia reciente. Y casi todos los analistas en Brasil coinciden en que el Senado muy pronto va a ratificar el voto reciente de la Cámara Baja a favor de un juicio político de la presidenta Dilma Rousseff y que los días de Dilma en el poder están contados. Pero la gran pregunta es, si se cae Dilma, ¿quién sube? ¿Cómo será el nuevo gobierno? ¿Será otro gobierno de izquierda, uno de centro, uno de derecha?
Peter Schechter, en Washington tú has seguido esto muy de cerca. Si cae Dilma, que por cierto dice que todo esto es fruto de un golpe de Estado legislativo, si se cae Dilma, ¿quién sube? Mira, yo creo que el tema este del golpe de Estado creo que es un tema importante y es un tema que es importante también para Venezuela. O sea, Dilma está en las Naciones Unidas este viernes, o sea, mañana, y va a intentar aprovechar de la idea de que esto ha sido un golpe de Estado. Y eso también lo va a hacer Maduro, porque si estamos ante la internacionalización del tema de Venezuela, también Maduro va a intentar decir que la izquierda en Latinoamérica la están amenazando y la están derrocando. Después de Dilma, ¿quién viene? En un mes el Senado va a acatar a lo que ha hecho el Congreso y el vicepresidente Michel Temer, que es del partido del Movimiento Democrático de Brasil, va a acceder al poder. Este es un señor mucho menos ideológico que es Dilma. El partido PMDB ha sido un aliado del Partido Obrero, del PT, Partido de Trabajadores, pero no son ideológicamente dispuestos y convencidos como lo han sido Lula y Dilma. Entonces, yo creo que vamos a ver un gobierno que va a intentar reformar algunos de los problemas que tiene Brasil. Vamos a ver una reforma de las pensiones, vamos a ver una reforma laboral, vamos a ver una reforma económica, algunas medicinas difíciles y duras, pero yo sí creo que el presidente Temer tiene la oportunidad de hacer funcionar y rodar la maquinaria del gobierno de Brasil, que ha estado completamente frenado en los últimos casi 2 años. Dos preguntas cortas, Peter Schechter, porque nos queda poco tiempo. ¿Va a ser sostenible un gobierno de Temer? Porque él también está siendo acusado de corrupción. Y segundo, en política exterior, ¿qué cambios habría? Mira, hay 2 teorías en Brasil. La pesimista es que viene Temer y los pesimistas dicen, bueno, es un corrupto que sigue una corrupta y entonces va a ser enjuiciado, va a haber protestas en la calle. La versión optimista es que este tipo tiene mayoría en el Congreso y entonces va a hacer que ruede el mecanismo de gobierno y va a imponer algunas reformas. Yo soy más optimista. Yo sí creo que este señor va a tratar de rápidamente comprobar desde el primer día de que él tiene un plan para arreglar a Brasil y yo creo que Brasil va a dar la bienvenida a un poquito de calma. Y dentro del contexto internacional, yo creo que esto va a ser un presidente que no va a ser un apoyador de países como Venezuela. Y yo creo que es muy posible que Brasil vote a favor de la implementación de la Carta Democrática. Yo no veo por qué Brasil va a votar diferentemente de lo que vote Argentina o Chile o otros países democráticos de la región. Antonio María Delgado, nos queda menos de un minuto. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Peter Schechter? Sí, estoy totalmente de acuerdo y diría que posiblemente podríamos ver a Brasil asumiendo un papel de liderazgo para tratar de buscar una salida a la grave crisis política en Venezuela. Por motivos internos también. Sí. ¿Temer aprovecharía el frente externo como para consolidarse dentro de Brasil? Creo que sí. Peter Schechter, nos quedan 30 segundos. ¿Qué pasa con la posibilidad de un juicio político a Temer? No, bueno, definitivamente las instituciones en Brasil quedarían frenadas absolutamente. Yo veo la posibilidad, las autoridades de investigación han sido brillantes en Brasil. O sea, yo aterrizo en México y la gente dice, nosotros queremos tener los jueces que tiene Brasil, lo mismo en Centroamérica, lo mismo en otros países. Pero sí creo que los brasileños están necesitados y van a pedir un poco de calma política. Entonces, no creo que va a haber un juicio político de Temer. Muchísimas gracias, Peter Schechter en Washington. Muchísimas gracias, Antonio María Delgado. Vamos a un corte rápido y mi reflexión final. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y también visítenos en nuestro sitio web, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir gratuitamente todas mis columnas del Miami Herald y mis últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno,
Mi conclusión sobre lo que nos dijeron al principio del programa el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alup, de que la oposición venezolana pediría muy pronto, en cuestión de semanas, un voto en la OEA para exigir que se aplique la Carta Democrática de la OEA contra el gobierno de Venezuela. A mí no me extrañaría que después de lo que pasó en Brasil, después del juicio político, del inicio del juicio político o del voto de la Cámara Baja para enjuiciar a la presidenta Dilma Rousseff, la oposición venezolana vaya a postergar un poco su pedido a la OEA. ¿Por qué? Porque hay un creciente convencimiento a nivel regional de que el gobierno de Rousseff se cae muy pronto, quizás tan pronto como en mayo, y que el próximo gobierno sería mucho más crítico del gobierno venezolano que el actual. Entonces, desde el punto de vista de la oposición venezolana, el mapa político latinoamericano está cambiando rápidamente a su favor, no solo por lo de Brasil, no solo por un posible cambio del gobierno de Brasil, sino porque hay un nuevo gobierno de Argentina y por el debilitamiento económico y diplomático de Ecuador, Bolivia y la propia Venezuela tras el derrumbe de los precios del petróleo. Los subsidios petroleros de Venezuela a varios países centroamericanos y caribeños se están reduciendo y eso debilita la influencia diplomática de Venezuela en la OEA. Entonces, no me extrañaría que este voto en la OEA se postergue algunas semanas, pero no mucho, porque como lo cuento en mi última columna del Miami Herald, el Fondo Monetario Internacional está pronosticando una inflación del 720% para este año y del 2.200% para el año próximo, si no cambia la política económica. Y ante esa situación, todas las partes en Venezuela van a necesitar sí o sí algún tipo de solución negociada para salir de esta crisis. Porque este bajón económico y esta parálisis política no van a ser sostenibles para siempre. Vamos a seguir todo esto muy de cerca. Mientras tanto, gracias por habernos acompañado y los esperamos la semana próxima. Gracias.